Hola, 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 estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, vamos a tomar Profe. la lista rapidito. Ya. Ustedes son grupo 1 o grupo 3. A ver, grupo 1. No. Bien, Aguirre, Presente, profe. Ayauca, Presente. Apolinario, Gente. Arboleda, Presente. Silencio, Presente. Ávila, Presente. Ayala, Presente, ingeniero. Benítez, Presente, profe. Villa, Presente, profesor. Cedeño Ángelo, Cedeño Belki, Presente. Chacahuasay, Presente, ingeniero. Córdoba, Presente, profe. Duarte, Presente. Duarte, Uga Duarte, Dueñas, Perot, Presente. Flores, Presente, profe. Presente. González, Presente, profe. Correa, Presente, profe. Granados, Presente, profesor. Guevara, Presente, ingeniero. Gutiérrez, Presente. Ibarra, Presente. Martínez, Presente. Matute, Presente. Medina, Presente. Enoscal, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Vera, Presente, ingeniero. Nero, Presente, profesor. Montaño, Presente, profesor. Montoya, Presente. Moreno, Presente. Nico, Presente. Nicola, Ortega, Presente. Frías, Presente. Tapia, Presente. Tapia Karen, Toasa, Toasa, presente, profesor. Bullón, Presente. Vargas, Presente, ingeniero. Vergara, Villasís, Presente, ingeniero. Presente, ingeniero Vergara. Villafuerte, Presente. Yungacela, bien, alguien que no haya sido nombrado, que haya llegado tarde, A mí no me nombró, profesor. nombre, Zambrano. Zambrano, sí, verdad, disculpe. ¿Quién más? ¿Todos están nombrados? ¿Todos llegaron a tiempo? Bueno, Profesor, yo tengo un inconveniente con la asistencia pasada. ¿qué pasó? Pues tengo entendido que igual la compañera, la que es secretaria para usted en este curso, le indicó sobre el problema de mi padre. ¿Qué le pasó? Ingeniero. Yo le dije sobre el compañero Montoya que tuvo un inconveniente en la anterior clase y yo le envié un capture. ¿Ya qué fecha? El viernes pasado, creo que fue 25 de junio. 25 de junio. Montoya. Ya un ratito. Apellido Montoya. Sí, exactamente, profesor. Montoya Espín. Ya listo, ya está corregido. Listo, gracias.
Bien, comencemos. Vamos con los videos para la clase de hoy. Para aprender idiomas de manera realmente rápida. Democracia. ¿Y qué se entiende por democracia? Bueno, debemos decir que la democracia es una forma de organización social en la cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. La democracia surge con el advenimiento de la formación institucional del Estado Nacional. También decir que las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo u otorgando legitimidad a sus representantes. Pero hay más para decir respecto a la democracia, como la definición clásica del señor Abraham Lincoln. La clásica definición de democracia de este personaje dice que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta frase expresa los fundamentos básicos del funcionamiento de la democracia, su carácter representativo y la elección de los representantes. Las decisiones políticas buscan coordinar las acciones de los ciudadanos. También decir y agregar que esta forma de organización del Estado favorece también un tipo de convivencia entre las personas que parten por respetar las opiniones de los otros, a pesar de ser distintas a las propias, ya que cada uno de los miembros de una ciudad son iguales ante la ley y también libres. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre sus características, comenzando con la igualdad y libertad. Bueno, se basa en los valores de igualdad y libertad. Estos valores, proclamados en la Revolución Francesa, junto con el de fraternidad, sostienen que todos los hombres son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, en la medida que ello no vaya en contra de lo legal. Otra característica es la representatividad. Bueno, lo que debemos decir respecto a la representatividad es que el voto libre y secreto es el mecanismo que asegura la representación del conjunto de los ciudadanos en manos de un grupo relativamente reducido de individuos, ya que es imposible que todas las personas participen de las decisiones cotidianas que hacen al funcionamiento de un país. Otra característica que haremos mención respecto a la democracia es la constitucionalidad. Debemos decir que las democracias se apoyan en el principio de la constitucionalidad. Las democracias de hoy se articulan a partir de un texto público que garantiza los principios de la igualdad y libertad, es decir, la Constitución Nacional. Las constituciones de los países democráticos son la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos, incluyendo todo tipo de minorías. Otro elemento que caracteriza a la democracia es la descentralización de decisiones. Bueno, debemos decir que la democracia evita los gobiernos centralizados todopoderosos. Esto lo logra descentralizando las decisiones a niveles regionales, departamentales, entre otros. Otra característica son los derechos humanos. La democracia asegura los derechos humanos básicos. Un sistema democrático siempre otorga la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de un país, y garantiza la libertad de expresión y culto. Continuemos hablando sobre la democracia directa e indirecta. Bueno, para comenzar debemos decir que la democracia directa es aquella que plantea que los representados de modo presencial deban tomar las decisiones políticas a través del voto. Lo cierto es que esto es inviable en la actualidad, ya que resulta imposible su implementación teniendo en cuenta el número de habitantes de las actuales sociedades. Continuemos hablando sobre la democracia indirecta. Bueno, debemos decir que la democracia indirecta, por el motivo anteriormente mencionado,
se adoptan la forma de democracias indirectas de toma de decisiones, es decir, a través de un cuerpo de políticos que dedican su tiempo en la formación sobre estas cuestiones de carácter profesional y que deben ser electos por los ciudadanos para poder luego participar de las decisiones políticas que afectan a la sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre la democracia, particularmente sobre los tipos de democracias que debemos conocer. Se reconocen clásicamente 3 modelos o tipos de democracias representativas. En este caso haremos mención de 3 tipos de democracias, comenzando con el sistema presidencialista. Este se basa en la figura fuerte de un presidente, cabeza del poder ejecutivo, secundando por un grupo de ministros y secretarios que él elige. Otro sistema que haremos mención tiene que ver con el sistema parlamentario. En este tiene un papel central el Parlamento y las facultades del presidente están bastante restringidas. Y por último, el sistema colegiado. Es una combinación de los otros dos. El Ejecutivo está integrado por varias personas elegidas por el Parlamento y se turnan en el ejercicio de la presidencia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, cheque. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que cualquier persona puede ser elegida como representante político, y de igual manera, cualquier persona tiene derecho a elegir sus representantes a través del voto popular. La democracia como la conocemos actualmente nace en la Grecia antigua, en ciudades como Atenas o Esparta alrededor del año 300 a.C. Aunque actualmente todos tienen derecho a ejercer el voto, en aquella época esto no sucedía de esta manera, ya que solo el 5% de la población tenía esta posibilidad. Y estos eran varones libres, excluyendo así al otro 75%, que pertenecía a mujeres, extranjeros y esclavos. Al pasar el tiempo, estas limitaciones fueron desapareciendo. Los principios democráticos de libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad y bien común se fortalecieron con el cristianismo. Pero estos mismos se debilitaron constantemente en la Edad Media. En el siglo XVIII, las ideas de pensadores como Joan Dussel y Voltaire inspiraron principios democráticos como la división de poderes y la soberanía del pueblo, logrando así que muchas colonias alcanzaran su independencia. En 1789 se da la Revolución Francesa, lo que fue un fuerte impacto en lo que respecta a la democracia. En ella se ve reflejado el deseo que tenía el pueblo para garantizar el sistema democrático como un sistema público, en el que se reconocieran los derechos de la persona por igual. Todos estos sucesos han contribuido a la construcción del sistema democrático, que se maneja en la mayoría de países hoy en día. La democracia representativa es considerada como una de las formas de democracia más eficientes en sociedades de masa, es decir, un gran número de habitantes, argumentando que es una forma muy eficiente de que un número suficientemente pequeño de personas sea elegido en nombre del número mayor. Como ya mencionamos, los representantes son elegidos por el público, como en las elecciones nacionales para la legislatura nacional, y en el caso de ser elegidos también adquieren algunos poderes políticos. Casi todas las democracias occidentales modernas son tipos de democracia representativa. Por ejemplo, el Reino Unido es una monarquía constitucional, Irlanda es una república parlamentaria y Estados Unidos es una república federal. El poder de los representantes suele ser restringido por una constitución u otras medidas para equilibrar el poder representativo y evitar así que cometan actos de corrupción. Esto sería lo fundamental que tenemos que saber cuando hablamos de democracia representativa. Ahora, hablemos de la democracia deliberativa. El objetivo primordial de la democracia deliberativa es la mejora de la calidad democrática. Así pues, sus características se identifican con aquellas formas de participación que aumentan la inclusión del ciudadano en la toma de decisiones políticas, es decir, que contribuyen a su participación real y efectiva dentro de un sistema democrático. Por consiguiente, las características de la democracia deliberativa hacen referencia a las alternativas que fomenten la deliberación y la justificación pública en la toma de decisiones políticas, incrementando el crecimiento de redes de conversación política entre representantes y representados,
para disminuir la distancia entre ambos. De esta manera asignamos 1. Instituciones de democracia deliberativa, encuestas deliberadas, vías de deliberación, jurados de ciudadanos. 2. Iniciativas de administración electrónica. 3. Programas de democracia electrónica. 4. Análisis de grupo y creación de propuestas políticas. Esto es lo más importante con lo que respecta a la democracia deliberativa. Ahora, los dos tienen algo en común, y ese algo es el voto universal. Es el acto por el cual el pueblo expresa preferencia por una persona, propuesta o partido político de forma secreta. Y en esta forma de participación ciudadana, el sistema político no podría ser llamado democrático, ya que se están cometiendo muchas faltas a sus principios. Con todo esto, llegamos a la conclusión de que el sistema democrático es el sistema de gobierno más viable en la actualidad, por diversas razones, siempre y cuando sea ejercido de manera correcta y responsable, pero sobre todo sin actos de corrupción. Aunque existan casos que afectan la estructura del Estado, somos los ciudadanos los llamados a elegir responsablemente y no caer en las mentiras de los candidatos que solo buscan enriquecer sus bolsillos con el dinero del pueblo. Es hora que despertemos del letargo democrático y pensar cuál es el país que deseamos dejar a las futuras generaciones. La democracia no está en los regalos o premios que ofrecen los distintos candidatos. Al contrario, la democracia se centra en propuestas serias y responsables que permitan el desarrollo del Ecuador, ya que nuestro país y muchos más lo que necesitan es trabajo y progreso en todas las áreas. Al momento de sufragar, pensemos en el futuro del país. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Dale like y comparte si te gustó. Bien, compañeros, niños, vamos a ver quiénes han enviado las diapositivas al WhatsApp. Vamos a ver. ¿No han enviado? ¿Qué pasó? 1-1. A ver. Envíen la diapositiva, por favor, para sortear quién es que pone hoy día. Rapidito, por favor. No le pasé una pregunta. Dígame. Es que lo que pasa es que ya no se me olvidó sobre el video. Y todos mis compañeros sí lo subieron. Y ya luego ya, como se cerraba el 1, entonces yo pensaba que se cerraba en la tarde y era en la madrugada. Entonces quiero saber si me podría ayudar. ¿Cómo lo podría subir? No estoy ayudando a nadie. Tenían tiempo suficiente para subir las actividades. Si ya no las subieron, pues ya tendrán que subir la siguiente actividad. Ya en eso tienen cero. ¿Algo más? Bueno, gracias. Nada. Niños, no son los únicos cursos que me están pidiendo que ponga, que ayude, que los deje subir, pero lamentablemente yo les avisé con tiempo. Y esos videos tenían casi un mes, desde que empezamos clases les avisé que había los videos, que tenían que subirlos. Les dije, súbanlo con tiempo. Tienen que subirlo todos. Y todavía algunos me dicen, profe, es que yo pensé que no tenía que subirlo uno por grupo. Y yo les repetí, les dije, no van a subir por grupo, tienen que subir individual. Lo hacen en grupo, pero cada uno es responsable de subir los archivos. Y me vienen a decir después de más de un mes de clase que no, es que yo pensé que había que subirlo por grupo y no individual. Por favor. Y el tiempo, sí, lo puse 4 de la mañana, pero precisamente para que lo suban el domingo hasta la noche, hasta si se quedan hasta tarde lo suban. ¿Ya? Sí, cuando lo que cayó el lunes, lo que cayó hoy día, que es viernes. ¿Cuándo fue primero? Déjenme ver cuándo fue primero. Ayer. Estamos 2, 3, primero. Entonces, los miércoles al pasar jueves, tenían que subirlo hasta el miércoles. Tenían que subirlo hasta el miércoles. Así estaba ya la estimación. Tenían que subirlo. Podían haberlo subido a las 11 de la noche, a las 2 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Que por lo general, inclusive, hay hasta menos congestionamiento en el internet. Y lo pueden subir con más facilidad. Pero bueno, igual no lo suben. Por favor, tengan más cuidado. Yo les he avisado, les he repetido,
Suban con tiempo. Todos los días les digo lo del glosario y les aseguro que habrá gente que no haga glosario. Habrá gente que lo haga después del 10 de julio. No, es que me olvidé, profe, no sabía, pensé que no, y lo harán después y tendrán cero. Vayan haciendo. Miren que ya hay video 3. Ya empezamos unidad 2 y hay video 3. Hay tarea 2. Profe, que usted nos dijo en clase. Yo tengo que decirlo. Basta que esté en el Moodle, ya es un deber, una actividad. Pero igual lo estoy diciendo. No se olviden de terminar el video 3. No se olviden de hacer tarea 2. No se olviden de hacer el glosario. Verán que les estoy diciendo con tiempo. Pila, niños. A ver, déjenme ver qué grupo tocaría hoy día. Covea, Gutiérrez, Villafuerte, Medina e Ibarra. A la reja. Covea, Gutiérrez, Villafuerte, Medina e Ibarra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de origen y significado de la democracia. ¿Ya? El origen de la democracia a principios del siglo VI a.C. se dio un primer paso hacia la democracia en Atenas, de la mano de Solón, cuando éste estableció el derecho a apelar a una corte popular que incluiría todos los niveles de ciudadanía. Ya, hasta entonces los magistrados habían ostentado el poder de arbitrio sin más apelación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Estas son unas preguntas que yo saqué aparte del tema, que son, ¿qué conllevó la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa en 1776 y 1789? Ya, conllevó la expansión definitiva de las ideas libertarias y el establecimiento de la cultura democrática en todo Occidente. Esta situación que marcaron profundamente los destinos políticos de varias naciones en el siglo XVI. ¿Y qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Gracias. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre la definición de democracia. Buenas tardes. El significado de la democracia es la siguiente diapositiva, profesor. Gracias. La democracia es un concepto en el cual es un incremento del número de estados adscritos. La práctica democrática en la actualidad ha significado una vida diferente para aquellos que ahora viven libres de cualquier opresión policial o un régimen autoritario. Ya. Esto que está aquí para muchos, en especial aquellos en las democracias, son nuevos, porque el término complejo también requiere el tiempo para poder traducir y la práctica. Estos muchos, los documentos sobre la democracia deben para ser los educadores que consisten para poder lograr los individuos para obtener, claro, un significado. Aquí le dejo una definición de la democracia, que no existe una definición precisa y universal. La democracia, la mayoría son definiciones que hacen énfasis a las cualidades que son procedimientos e instituciones
A continuación, mi compañera le va a explicar más. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la democracia moderna. Democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es decir, el derecho de la mayoría a que se adopte su posición como existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular, asimilar democracia con la decisión mayoritaria. La democracia como modelo del gobierno de la modernidad se basa a asignar a las personas con condición de los ciudadanos, iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser selectas como autoridades en condición de equidad. También está, profesor, regrese a la diapositiva anterior, por favor. Gracias. Donde nace la democracia moderna surgió en el capitalismo al calor de las ideas que gestaron la Revolución Francesa y a tono de los desafíos planteados por la Revolución Industrial. Grandes innovaciones tecnológicas han dado forma al capitalismo actual, dominante en el mundo gracias a la globalización novedad y la desaparición de los países socialistas. También voy a hablar sobre los elementos claves de la democracia moderna. Una de las constituciones que define los derechos y los deberes básicos de ciudadanos en las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política. La separación de poderes entre el Parlamento del Gobierno y los tribunales, los derechos iguales y los derechos de igual voto. Al siguiente diapositiva le voy a explicar a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la reseña histórica. Dice que la democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas, que organizaron sus instituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e igualitarios tribales. Esta se conoce como democracia tribal. Dice, entre los casos mejor conocidos se encuentran las relativamente breves experiencias de algunas ciudades-estado de la antigua Grecia, en especial Atenas alrededor del año 500 a.C., las pequeñas dimensiones y la escasa población de las polis o ciudades griegas explican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte de los varones libres, excluyendo casi al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. Dice que la asamblea fue un símbolo de la democracia ateniense. En la democracia griega no existía la representación, los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por todos los ciudadanos y la soberanía de la asamblea era absoluta. Todas estas restricciones y la reducida población de Atenas, unos 300 millones de habitantes, permitieron minimizar las obvias dificultades logísticas de esta forma de gobierno. Bueno, esa fue mi parte. El siguiente compañero. Buenas tardes, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre procesos democráticos. En la democracia, la soberanía del poder reside y se basa en el pueblo, el mismo que puede cambiar o ratificar sus bases y procesos. En muchas naciones del mundo se lucha constantemente para que se respeten los pilares fundamentales de la democracia, como lo son la separación y control mutuo de los poderes públicos y el uso de procesos electorales para tomar decisiones fundamentales que afecten al país y sus habitantes. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la democracia y sus procesos, lo que garantiza la libertad e independencia es cumplir estrictamente lo expresado en su Constitución, como lo es lo que está en la siguiente diapositiva. Por favor, profesor, la siguiente diapositiva. Libertad de empresa. En otras palabras, libre competencia, libertad de expresión, participación ciudadana, libertad de comunicación, derecho a la resistencia, seguridad jurídica, inversión y confianza extranjera, crecimiento económico, supervisión y control sobre los recursos, fondos, bienes y contratos firmados con el Estado, participación de Contraloría, respeto al derecho a la vida, derechos humanos y labores, conciencia social, cumplimiento de los debidos procesos electorales y judiciales, legislación soberana,
independencia política y operativa de los poderes públicos, control del medio ambiente para preservar los recursos naturales y garantizar la salud y bienestar del ciudadano. Muchas gracias, profesor, compañeros. Esta fue la exposición del grupo número 2. Bien, niños, muy bien. Vamos a otro grupo rapidito. Asensio, Ávila, Feró, Menoscal y Yunga Isela. Buenas tardes, nosotros somos el Grupo 7 y a continuación les va a hablar mi compañera Xiomara acerca del origen de la democracia. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el origen de la democracia. El término de la democracia es la unión de dos palabras. Demos, que es pueblo, y kratos, que viene a ser el gobierno. Entonces, significa que es el gobierno ejercido y controlado por el conjunto del pueblo. La democracia tuvo su origen en la antigua Grecia durante el siglo V a.C. Fue inventada por los pensadores atenienses Solón, Clístenes, Elialtes y Pericles para definir un sistema de gobierno en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Pericles es considerado el mayor exponente de la democracia durante su mandato. Su gobierno se destacó por la igualdad y abolición de los privilegios del linaje y riqueza. Siguiente. En Grecia. En la democracia clásica griega, la participación del pueblo en el gobierno era directa y solo tenían voz en la política, los ciudadanos varones de Atenas. Gracias a que la participación de los ciudadanos era directa y ya puerta cerrada, las sesiones se trasladaron a la plaza pública donde se favorecía la confrontación de ideas. Gracias. A continuación, mi compañero. El significado de la democracia. La palabra democracia proviene del griego demokratía, que significa el poder del pueblo. Los antiguos griegos establecieron una forma de gobierno en la que los ciudadanos podían participar activamente en la política. A esto se lo conoce como democracia directa. El objetivo de la democracia era otorgar a los ciudadanos una forma de vivir en comunidad beneficiosa, junto con sus principios de participación, consentimiento a los gobernadores y rendición de cuentas públicas. Siguiente, por favor. La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder a la sociedad. Esta se define a partir de la clasificación de formas de gobierno. No debe confundirse la república con democracia, ya que aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley y la democracia el gobierno del pueblo. A continuación, mi compañera. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a exponer acerca de los tipos representativos. En lo que los ciudadanos escogen un candidato para que los represente y exprese sus decisiones. Democracia participativa.
involucran mucho más ciudadanos, sin embargo no llega a ser una democracia directa. Democracia directa. Los ciudadanos tienen influencia directa bajo las decisiones públicas. Eso solo es apto para estados menores, ya que requiere que todos los ciudadanos estén reunidos. La siguiente diapositiva, por favor. Características de la democracia. La democracia es un sistema de gobierno que respeta los derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades. Asimismo, busca ser un sistema justo y velar por el bienestar general de la sociedad. Se basa en un principio constitucional, es decir, que cuentan con una constitución nacional, en la cual se redactan las bases del sistema político, económico, social y cultural de una nación. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Me toca hablar sobre los elementos de la democracia. Los elementos constitucionales tienen la siguiente característica o elementos: la participación política, los derechos fundamentales, el pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y representación política. Siguiente, por favor. La democracia moderna. La democracia moderna surgió con el capitalismo, al calor de las ideas que gestionaron la Revolución Francesa y a tono de desafíos planteados con la Revolución Industrial. Grandes innovaciones tecnológicas han dado forma al capitalismo actual, dominante en el mundo, globalización neoliberal y a la desaparición de los países socialistas. El mejor gobierno posible está en jaque, porque en verdad no hacer lo que esperaba. Es que cabe recalcar y reconocer que la democracia no ha llegado a ser completamente liberal, ni siquiera en los países donde surgió. Es obvio que aún está pendiente la construcción de una democracia en la cual sean efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, continuando con la exposición, la democracia que conocemos tiene un origen en la lucha de las clases del siglo XIX, y más concretas en el movimiento obrero, en la manifestación social y la política de la revolución tecnológica, la revolución industrial y la economía libre del mercado, que se asentó las relaciones del trabajo sobre las nuevas bases. Se estableció para defender 3 derechos: la libertad de culto, la libertad de expresión y la propiedad privada. A diferencia de la democracia clásica, en este pueblo no tiene participación directa. Gracias. A continuación, mi compañero. Las características de la democracia moderna. Entre las características de la democracia moderna encontramos la soberanía del pueblo, que es cuando el pueblo ejerce su voto, su poder a través del voto. La legalidad. Los procesos deben llevarse a cabo de acuerdo a la ley. La legitimidad, que las autoridades están obligadas a cumplir las funciones que determina la ley. La representación y delegación. El deseo de los votantes se expresa mediante los representantes elegidos. Continuando con la siguiente diapositiva, serían los procesos democráticos. En la democracia moderna contamos con los siguientes mecanismos de participación, la cual sería iniciativa popular normativa. Es cuando el pueblo puede presentar proyectos de ley. La consulta popular, que expresa la voluntad del pueblo. La referéndum, mediante la votación popular en base a un asunto importante para el Estado. Y la revocatoria de mandato, que es cuando procesa para destituir a un gobernante. Gracias.
Bien, niños, a manera de resumen, el tema origen y significado de la democracia moderna y proceso democrático. Bien, básicamente ya hemos visto o hemos escuchado los grupos que pusieron o tenemos idea de lo que es democracia. Democracia no es otra cosa que el gobierno del pueblo. Por su definición, viene de origen griego, democratía, que se basa en dos vocablos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa democracia. Perdón, kratos, que significa poder o gobierno. Gobierno del pueblo, poder del pueblo. Que eso es lo que se supone que debe pasar, que las decisiones y los mecanismos legítimos de participación de toma de decisiones en el gobierno sea participativo y sea democrático. Pero no siempre se cumplen los gobiernos de que el pueblo sea el que toma las decisiones, o el pueblo es manipulado, o el gobierno llega, el gobernante llega y no cumple con lo que prometió y no gobierna para el pueblo, sino gobierna para un grupo económico en particular. Origen de la democracia. La democracia tuvo su origen en la antigua Grecia, como ya hemos visto. La mayoría de todo lo que tiene que ver con el concepto de ciudadanía, los conceptos de democracia, de asamblea, concepto de gobierno, viene dado por épocas de la antigua Grecia. La antigua Roma, la antigua Grecia. En el caso de democracia, viene originario de la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas, la polis de Atenas, ciudad griega entre los siglos 7 y el siglo IV antes de Cristo. Ahí nace todos estos conceptos revolucionarios acerca de la democracia. El órgano máximo de gobierno es la asamblea, que en esa época estaba integrada solamente por hombres, ni mujeres ni esclavos, como ya vimos en lo que es ciudadanía. No era considerada ciudadana una mujer, ni era considerado ciudadano un esclavo. Bueno, el esclavo por obvias razones, pero la mujer sí, no tenía sentido, pero en esa época no tenía la condición de ciudadano y por ende no estaba ni voz ni voto en una asamblea. Entonces en las asambleas se reunían los hombres a tomar decisiones. Como eran pocas personas, se podían reunir en una plaza, ¿no? Una gran asamblea. Ahora ya no se puede porque hay tantos habitantes, ya tenemos millones de habitantes, por lo tanto se tiene que usar la democracia representativa, que es donde vamos a elegir nuestros representantes a la asamblea, nuestros representantes al gobierno central, nuestros representantes a la alcaldía. Entonces, al elegir nuestros representantes, nosotros estamos delegando en ellos la decisión. Hace unos días y hoy día creo, despidieron al alcalde de Quito. No tuvieron que hacer una consulta con los ciudadanos. Basta los representantes. ¿Quiénes son los representantes de los ciudadanos de Quito? El alcalde y los concejales. Los concejales se reúnen, como dice la ley, y ven que hay una causal de destitución del concejal, del alcalde, y lo hicieron. En todo caso, es totalmente legal y porque son nuestros representantes. Asimismo, en la asamblea son nuestros representantes, los elegimos de votación popular, libre, nadie nos obligó por votar por el partido A, por el partido B, por el partido C, por lo tanto son nuestros representantes legítimos ante la toma de decisiones, nos guste o no nos guste, nos hayamos equivocado o no. Actualmente la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten acceso democrático a la toma de decisiones. ¿Cuáles son ellas? Primacía de la decisión de la mayoría con el respeto a la minoría. Ahorita en Perú ganó por una mínima cantidad, creo 4.000 votos el socialismo, y es la decisión de Perú. No que el país está dividido, pero es la decisión de Perú. Así se hubiera ganado por 10 votos, por 50 votos, por 1.000 votos. Igual ganó la mayoría. Y los que perdieron deben de respetar. Es la inmadurez de nuestros políticos que dicen fraude cuando pierden. En Perú está diciendo fraude la señora Fujimori. Hasta ahora lo puede probar, pero sin embargo genera esa incertidumbre y que ya va casi un mes y no se puede declarar el ganador en Perú. Aquí en Ecuador fue lo mismo en 2017. Un candidato irresponsable dijo fraude. 4 años después nunca aprobó el fraude. Es más, ahora es presidente y no aprobaron el fraude. En Estados Unidos, Trump, con todo lo ejemplar que es esa democracia, se atrevió a decir fraude y decirle a Biden comunista, cuando Biden es capitalista. Pero se manipuló al pueblo, nunca se probó el fraude. Felizmente
no pasó a mayores una revuelta que pasó en el Congreso, pero hubo una revuelta, la gente salió a las calles, y eso no es dable porque se supone que debe haber madurez de parte de los políticos, y si perdieron, perdieron, y si ganaron, ganaron, porque todo político tiene sus representantes en las elecciones. Si no fue suficientemente responsable, ni pilas para evitar que hagan el fraude, pues entonces, y lo que es peor, para probarlo, eso significa que es ineficiente. Entonces no probó el fraude de Donald Trump, entonces el presidente sigue siendo Biden. ¿Ok? Para mí fue muy irresponsable decir fraude cuando no tenía las pruebas necesarias. Hay otros políticos que salen con las pruebas, se toman la foto, pero salen con unas cajas vacías y nunca hay pruebas. Es que el tiempo te dice la razón. Pasan los años y nunca probaron el fraude, entonces no había ninguna prueba. ¿Ya? Es lamentable porque es muy madura la política nuestra, ¿no? Se acusó a un candidato que el ELN, el grupo terrorista, lo había auspiciado hace 3 meses, todavía no se prueba. Ya pasaron las elecciones, ese candidato perdió y no hay la prueba de que los terroristas estén auspiciando esa candidatura. Entonces, no hay madurez. Se ataca al candidato para que, ¿sabes qué? Vota por mí porque el candidato allá es feo. Vota por mí porque el candidato allá es corrupto. Vota por mí porque el candidato allá es malo. O sea, no votes por mí porque yo soy bueno, porque soy estudiado, porque tengo título de PhD, porque tengo experiencia, porque tengo buenas ideas, porque tengo un proyecto muy bueno. No, por eso no. Vota por mí porque el otro puede llegar y nos da miedo de que llegue el comunismo. Vota por mí porque el otro es corrupto. Vota por mí. O sea, por Dios. Es culpa nuestra que nosotros no exigimos más a los políticos. Reconocimiento del derecho de la persona a pensar diferente. Todos podemos pensar diferente. Usted puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser del partido A, partido B, partido C, porque es su libertad. Y nadie le puede decir burro o le puede decir borrero. Es increíble la inmadurez en las redes sociales cuando se insulta solamente porque uno apoya a un candidato cualquiera. Todos tenemos que votar por lo que ellos quieren porque eso debe ser. Porque así debe ser. Todos tenemos que votar por A. Porque a ellos les gustaron el A. Pero si tú te gusta el B y votas por B, eres burro, eres borrego, no sirve, sácalo de aquí, bórralo, saca el grupo de WhatsApp. O sea, es increíble la presión social inmadura de estos individuos que en redes sociales se ponen a atacar y que lamentablemente a veces deciden presidente y por el mal del país, a veces suben personas que no deben subir solamente porque pasean por TikTok, solamente porque hacen muecas en TikTok, y eso no es así. El presidente debe gobernar y dejarse andar paseando y haciendo ridiculeces en TikTok. 3. Realización de elecciones competitivas, libres, transparentes, con un voto personal, un voto informado. Un voto informado. Alguno de nosotros se puso a revisar el currículum de los asambleístas, de los candidatos. Creo que muy pocos. Porque la gente no se informa. No le importa. Votan porque me cae mal, porque ellos son corruptos, el de acá no es corrupto. Voto porque tengo miedo a un grupo de acá, porque el de acá, o sea, voto por la libertad. Pero vota por los candidatos, pues después nos quejamos que suben o ganan futbolistas, que ganan comunicadores sociales, modelos de televisión, modelos de pasarela. Nos quejamos. Lloramos que esa gente no preparada está en la asamblea. Pero no valoramos a la gente preparada. Votamos por bachilleres, no valoramos a los que tienen PhD. O sea, es un pecado tener PhD. No es que Bill Gates nunca se graduó, él es solamente bachiller y es millonario. Sí, pero felicidades, tuvo suerte. ¿Cuántos Bill Gates hay? Hay 1000 Bill Gates. Hay 1 millón de Bill Gates. Hay 10 millones de Bill Gates. Hay uno. Tuvo suerte, lo hizo bien, tuvo astucia. Y los demás, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos. Entonces, es la cadena de antivalores, ¿no? Que vale más un bachiller que vale más un PhD. Vale más un futbolista que un profesor. El futbolista gana miles de dólares, el profesor gana medianamente. Y queremos que mejore la academia, que mejore la profesión, que mejore el país. Sin embargo, tenemos malos valores
¿Qué valoramos más? Valoramos más un cantante, así sea de reggaetón, que un profesional, que un doctor, que un médico. Por favor. O sea, queremos científicos. Por ejemplo, Cuba tiene 2 vacunas, tiene 4 vacunas en proceso, 2 ya aprobadas contra la pandemia. Cuba, 60 años bloqueado por Estados Unidos. Porque ellos han valorado el estudio. Pero nosotros acá seguimos pensando que mejor es el TikTok, que sí, que mejor es la música, que mejor es el futbolista, que Ecuador sea campeón, que bacán, que chévere, que gane Carapaz. Sí, está bien. Pero lo más importante de nuestras vidas es el estudio, el trabajo, lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nos debe dar orgullo realmente al país. El orgullo deportivo está bien. Que Barcelona gana, chévere. Que gana la selección, chévere. Pero no es todo. Lo más importante es que el país se desarrolle, que el país tenga obras, que el país camine hacia mejores tiempos. Y que tengamos políticos responsables. Deberíamos exigir que los políticos tengan mínimo 6 meses de un curso de ética. Ya no hay ética en las escuelas, no hay ética en el colegio. En la universidad por ahí ponen una unidad o una materia que diga ética y se acabó. Y nos quejamos de la corrupción. Pero ¿cómo si no educamos a los chicos en la ética, en los valores? Pues hemos perdido eso ahí y después nos estamos quejando. Garantía de la competencia pacífica a través del diálogo, la negociación entre ideas. Sí, el debate debe ser entre ideas. Nada tiene que ver que yo sea gordo, que yo sea flaco. Nada tiene que ver que yo sea bajito, que se me esté cayendo el cabello. Nada tiene que ver que sea blanco, negro. Nada tiene que ver. Tiene que ver las ideas. Pero lamentablemente, mucho más en política y mucho más en redes sociales, se valora los antivalores. Andrés, no mientas otra vez. ¿Qué tiene que ver eso? Y se hizo popular, se valora un color rojo de los zapatos, cuando lo importante es la propuesta, lo que iba a hacer, lo que va a hacer el presidente. O sea, tenemos que aprender a valorar las ideas y no valorar las cosas superfluas que son las que nos hacen votar. Que el candidato tal iba en un monopatín. Qué bonito, qué lindo. O sea, el candidato puede ir en lo que sea, pero tiene que ser las propuestas lo que tiene que destacar el candidato. No que ande en monopatín, no que vaya por aquí, por allá. No que sea lindo, guapo, lo que sea, si no estamos eligiendo modelos. Por eso es que de asambleístas ponen a veces a modelos, ponen a cantantes, ponen a comunicadores sociales o presentadores de TV. Porque nosotros estamos hablando que sea bonita o sea bonito, no estamos hablando que sea estudiado o que tenga experiencia en las leyes para poder hacer un buen trabajo en la asamblea. 4, 5, distribución del poder que permite a las autoridades que se controlen mutuamente. Eso es parte de la separación de poderes para que entre ellos mismos se controlen. Bien, los elementos claves de una democracia moderna, ¿cuáles son? Primero, la Constitución. Claro, básicamente clave es la Constitución de un país. Nosotros tuvimos la Constitución del 2008, perdón, del 2018, la Constitución de 1998, que es una Constitución neoliberal, que luego fue cambiada en el 2008. La Constitución actual viene del 2008, que fue aprobada por un plebiscito, luego de creada por una asamblea, y es una Constitución socialista, todavía vigente, tiene alrededor de 12 años, va a cumplir 13 años. Luego la separación de poderes, que lo que dice es que el gobierno, los tribunales y el parlamento tengan distintas ideologías, y esa separación de intereses, separación de poderes, no siempre es verdad, pero a veces se puede hacer. Derechos son iguales, la abolición de la esclavitud y los privilegios, y el derecho al voto. Todos tenemos el derecho al voto. Nadie puede exigirnos votar o no votar por alguien. Usted puede votar por A, por B o por C, o por D o por Z. Puede votar nulo o puede votar blanco. Es totalmente su libertad. E incluso no puede ir a votar. Aunque es obligatorio el voto, usted paga la multa y no va a votar. Esa es parte de nuestra democracia. Es parte de la libertad. Si hablamos y defendemos la libertad y queremos exigir que otros voten por lo que a mí me gusta, entonces, ¿cuál es la libertad? Libertad es respetar también la libertad de los demás. Los cambios políticos se han acelerado debido a avances espectaculares en la ciencia y la tecnología, principalmente en la tecnología. Por ejemplo, ya hay países donde se hace el voto electrónico, donde se hace el voto por correo.
¿Ustedes se imaginan aquí que hagan voto electrónico, voto por correo? Y llega a perder un candidato por pocos votos. ¿Qué va a decir? Fraude. Si así nomás dicen fraude. O hay un apagón y dicen fraude. Si hay un apagón, la luz regresa después de 10 minutos, 5 minutos. ¿Cuál es el fraude? Si estaban las autoridades, estaban... Cada lista tiene sus representantes en el consejo. Y ellos están ahí viendo el conteo. Entonces mal pueden decir fraude, pero se sabe decir fraude. Hay que tener mucho cuidado con eso, intentar llegar a alguna madurez, porque si no vamos a estar siempre votando con papelitos. Y no vamos a llegar a tener el voto electrónico como en otros países, ni el voto por correo, que sería muy importante que se dé ya en nuestro país. Los pueblos de nuestra América viven en un estado de violencia que no podrá ser superada si no se logra una salida pacífica basada en el compromiso político de largo alcance. Claro, tenemos un problema social, tenemos un problema político. Todos los días escuchamos que hay muertes por violencia, sicariato, asaltos, y todavía no vemos resultados de parte de las autoridades. Por eso lo que se busca es que los actores políticos se pongan de acuerdo en sacar adelante el país. Esto no es cuestión de ponerse a pelear, sino es cuestión de que ya se pongan a trabajar por el país. Bien, muy bien. Eso es una conclusión. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos revisando cómo están haciendo... Sí, alguien va a decir algo. Cuénteme. No. Bien, ¿cómo van con el glosario? Déjeme activar el Zoom. Perdón, el aula virtual. Bien, lo que les decía, ¿no? En la unidad 2 ya está el video 3 y ya está la unidad, perdón, la tarea 1. Por favor, cuidado, se van a olvidar. ¿Dónde está? Aquí está la unidad 3, la unidad 2. Ya estamos a 18 días de los exámenes. El 18 de julio comenzamos exámenes. Así que no se olviden de ir avanzando. Mire, ya está video 3 puesto y ya está tarea 2, pero vamos a regresar a lo que es el glosario para ver cómo está el glosario de ustedes, cómo están haciendo. Bien, ahí estamos. Dice periódico, muy bien, pone la explicación, la fuente, muy bien. Acción de tutela, correcto, lo mismo. También fuente, sí, han cogido el golpe, ¿no? Han cogido la idea. La palabra, el significado y la fuente. Aunque aquí de fuente me pone Wikipedia. Yo le dije que no quería fuente Wikipedia. El nombre no es necesario, Isca. El sistema califica automáticamente. Es más, yo nunca veo el nombre de algunas personas que están aquí haciendo los deberes. Sin embargo, yo califico y le va directamente la nota en el Moodle. ¿Ok? Ah, ya. Sí, no es necesario, pero de todas maneras si lo puso, pues ya está, no hay problema. Lo que sí era necesario, sí se los dije, era que vaya la palabra, vaya la explicación o el significado y vaya la fuente. Eso sí es importante. Eso sí, si no lo ponen tendrá menos nota. Pero el nombre es relativo, ¿no? Que vaya el nombre. Bien, ¿alguna pregunta? Ese es el glosario de la unidad anterior, ¿verdad? Al menos cuando lo mandó, yo al día siguiente hice las 5 palabras. Sí, es que el glosario es de toda unidad 1 y 2. O sea, es de todo el parcial. Para el segundo parcial hay otro glosario. Si se da cuenta, yendo a la unidad 2, en las tareas, ahí no hay glosario. Significa que el mismo glosario que ya hicimos, ese es el mismo para las dos unidades. Solo he puesto aquí en rebote, mire, video 3, y he puesto tarea 2. Y obviamente las exposiciones, que hoy día toca Expo 4, clase 5. La próxima semana Expo 5, clase 6, y la siguiente Expo 6, clase 7. No se olviden de preparar las exposiciones y los materiales para esas exposiciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
¿Todo claro? No creo. Bien, niños. Entonces no hay ninguna pregunta. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, si Dios quiere. Un abrazo, tengan un lindo fin de semana. Que gane Ecuador mañana. Hasta el viernes. Gracias. Gracias, profe. Que gane Ecuador. Ecuador.